Les quiero presentar hoy un tema de cerámica. Yo no sé qué tanto podemos estar familiarizados con el tema. Ya sabemos que la cerámica es un material que encontramos en todos los museos, que es el que muchas veces estamos admirando cuando miramos las piezas más lindas, hasta las más sencillas en los museos, pero realmente, ¿qué es lo que nos puede aportar en arqueología? ¿Qué es lo que nos puede decir la cerámica? ¿Y cómo es que puede complementar la investigación arqueológica? Eso es un tema que quisiera presentarles hoy en la noche y lo quiero ilustrar con el caso de un sitio arqueológico llamado Cancuén, que tal vez algunos o tal vez todos han ya escuchado de este sitio, que se encuentra en el límite sur del Petén y donde estoy trabajando ahora, y que me pareció un muy buen ejemplo para ilustrar el tema de esta noche. La investigación en cerámica es una especialidad dentro de la arqueología en general. Logra completar bien las interpretaciones obtenidas en arqueología, pero también por medio de la epigrafía, iconografía y todas las especialidades arqueológicas que podemos conocer. La cerámica es probablemente el material que más se encuentra en todas las excavaciones. La podemos encontrar de dos formas. Una forma es la forma de piezas completas, pero las piezas completas las admiramos en los museos, en las colecciones privadas, y pocas veces es más difícil encontrarlas en las excavaciones arqueológicas. En cambio, los tiestos, los fragmentos, las vasijas fragmentadas se encuentran, pero en todos lados de las excavaciones. Entonces, por ejemplo, en todos los contextos realmente encontramos tiestos. En los contextos de abandono, por ejemplo, en este caso, una casa que fue abandonada repentinamente y se quedaron unas vasijas en el piso que fueron aplastadas por la caída de los muros. También, a la hora de excavar, una de las cosas más interesantes tal vez es excavar basureros domésticos, donde se encuentran unas cantidades fenomenales de tiestos y de donde se sacaba mucha información acerca de cómo vivía la gente. Y por supuesto las ofrendas especiales, muchas ofrendas de cerámica en las sepulturas, pero también en escondites especiales. Aquí tenemos una ofrenda de figurilla con 4 cuencos incensarios que están aquí. Otro contexto donde se encuentran los tiestos y los miles y miles de tiestos que pueden salir a veces en un solo mes de excavación, son los rellenos constructivos de los edificios. A la hora de construir un edificio y hacer basamentos como a veces muy grandes, a veces más pequeños, pues el material, uno de los primeros materiales de construcción que se usaba, no solo la tierra y las piedras, sino también reutilizando los basureros domésticos que podían seguramente encontrar alrededor, pues se reutilizaba esta cerámica y esta basura para conformar un material de construcción. Entonces, tanto material arqueológico, tanta presencia en todos los contextos arqueológicos, pues no podemos dejar pasar sin preguntarnos qué nos puede aportar la cerámica. Aporta información invaluable, pero es una información diferente a la que obtenemos cuando se excava, cuando se estudian los textos en la epigrafía o cuando se estudia la iconografía. La cerámica no nos va a informar sobre las alianzas o estrategias políticas entre los gobernantes, tampoco nos va a decir mucho sobre las guerras o sobre la vida de las élites en una ciudad maya. Los recipientes de barro estaban en todos lados, tanto en las casas de las élites como en las de la gente común. Entonces, con excepción de las piezas muy especiales, las piezas de lujo, los encargos únicos, los recipientes cerámicos seguramente no llamaban más la atención de la gente que a nosotros nos interesan mucho nuestros platos o cubiertos o vasos en los cuales estamos comiendo. Entonces, por no tratarse de un material específicamente elitista, la cerámica nos va a completar la información y nos va a hablar de la gente. Me gusta recordarme la frase de la doctora Hatch, que es una gran especialista en cerámica y que dice que la cerámica habla. En este caso creo que vale la pena decir, la cerámica sí nos habla de la gente. Unas generalidades antes de entrar en el tema de Cancuén, recordar nada más 3 enfoques como los enfoques mayoritarios tal vez de los estudios cerámicos en el área maya.
Uno es el enfoque iconográfico y epigráfico, pero este estudio se enfocará más que todo en las vasijas completas, las que están en los museos, las que tienen muchas decoraciones, permiten acceso a informaciones de índole estilística, elitista, política o mitológica, así entre otros. El segundo enfoque, tal vez el mayoritario en los estudios arqueológicos, es el de la cronología. Simplemente al identificar la evolución temporal de los estilos cerámicos, se puede reconstituir la trama del tiempo, y al revés, al identificar los estilos cerámicos de capas arqueológicas, se logra fechar las capas y los contextos arqueológicos. Es seguramente a veces menos detallado que el radiocarbono y esos métodos arqueométricos así, más diferentes, pero es mucho más fácil de acceso y es menos costoso también. Y el tercer enfoque general en los estudios cerámicos es el de la investigación de los sistemas de producción y de distribución de los recipientes, tratando de establecer lugares de producción y el alcance de la distribución de las piezas, esto en buena medida en base no solo en estudios estilísticos y tipológicos, sino también en base a análisis químicos de proveniencia de pasta. En esta conferencia quiero presentarles algunos aspectos de lo que nos enseña el estudio de la cerámica maya, con el ejemplo de colección de Cancuén, enfocándome en la siguiente pregunta, que sería ¿de dónde vienen los recipientes que encontramos en los sitios arqueológicos y que nos revela su presencia? Básicamente podemos describir dos factores para la presencia de un recipiente en un sitio. Uno va a ser la importación y el otro va a ser la producción local. Primero, el intercambio de bienes y de piezas puede ser la consecuencia de relaciones diplomáticas. Sabemos, por un lado puede ser por el medio de tributos que ciertas comunidades tenían que rendir a otras, ciertas ciudades estaban dominadas unas por las otras y le tenía que rendir tributos, entre los cuales podían ir vasijas y vasos polícromos y decoradas. Incluso pueden haber encargos especiales con vasijas pintadas con textos muy específicos para ocasiones muy especiales. Y también es interesante ver que Diego de Landa en sus escritos de la época de la conquista mencionó que era una costumbre, una práctica muy común entre la gente, no solo entre la gente de élite, sino que entre toda la gente que en ocasiones especiales o en reuniones o fiestas era una práctica común de estar regalando cosas a los invitados o a los que invitaban, entre otros, dice él, vasos, mantas, pero también podemos imaginar otros objetos, otro tipo de objetos. Entonces parece que haber sido una costumbre social generalizada. Pero también, por supuesto, no podemos evitar de pensar en la dinámica económica y la posibilidad de comercio e intercambio de bienes, como en esta vasija podemos imaginar este tipo de relación entre los dos personajes. Eso también en un sitio, si encontramos cerámica que viene de un sitio lejano, pues es una de las hipótesis que debemos plantear y las preguntas que debemos preguntar. En cambio, la producción de cerámica es otra razón por la presencia de una cerámica en un sitio. La producción local de recipientes cerámicos se identifica por una coherencia regional en formas, decoraciones y pasta de las piezas. A veces esta producción puede presentar un estilo propio que permite atribuirla con seguridad a un sitio o a una región específica. Aquí les puse algunos ejemplos entre tantos. Por ejemplo, en la región de Palenque sabemos que era una zona de producción de las vasijas que llamamos, que son los gris fino y naranja fino, uno de pasta gris muy fina y uno de pasta color naranja que es muy fina también. También están en el sitio IC, que conocemos como Motul de San José, hay una producción cerámica de policromía muy especial, muy específica, que estilísticamente se reconoce muy bien. También están los polícromos de Nagbe, muy famosos. La región de Tikal también va a tener su propia producción. Básicamente todas las regiones van a tener su producción. Y por ejemplo, la cerámica de Chamaque se va a identificar más que todo por este patrón de decoraciones blanco y negro de chevron.
Entonces, ya que sabemos que hay lugares de producción cerámica, también sabemos que existen imitaciones locales. Y eso es tal vez lo más difícil de identificar, porque si las imitaciones están bien hechas, nunca vamos a diferenciar cuál es el que fue. Por ejemplo, por decir algo, si encuentro una vasija parecida a esta en Tikal, pues no voy a saber, puede ser muy difícil decidir si fue fabricada en Tikal o si fue importada de Chamá. Entonces, para eso tenemos los análisis químicos de proveniencia de pasta, que nos van a poder decir, bueno, la arcilla viene de tal zona y entonces sí está importada. O también a veces la imitación puede ser un poquito burda y así nos puede dar una indicación de que es una imitación y no es una vasija importada. Pero este fenómeno de imitaciones, de estilos, nos puede también borrar un poquito la visión que tenemos de la distribución y la producción de cerámica en una zona. Para los estudios cerámicos solemos dividir las vasijas en dos grandes categorías. Una sería la vajilla de servicio y la otra la vajilla doméstica. La primera, la vajilla de servicio, aquí tenemos un ejemplo extraído de los murales de Calakmul. La vajilla de servicio va a retener más la atención del investigador porque es más llamativa, es la que va a estar decorada, son vasos, son recipientes pequeños que tal vez van a ser más fácil de transportar sobre largas distancias. También a veces, según la forma que tienen, se van a poder apilar para poder transportar más lejos. Entonces es el tipo de vasijas que va a estar sometida más frecuentemente a una dinámica de intercambios, ya sea comerciales o de tributos o de regalos, pero son las vasijas que más fácilmente van a viajar. En cambio, la vajilla doméstica es una vajilla que es la que se va a usar de manera cotidiana. Es la que vamos a utilizar para almacenar alimentos o líquidos, para remojar alimentos, para preparar la comida o para el uso cotidiano así todos los días en la casa. Entonces, esta ya no está tan decorada como la primera, ya no es tan como llamativa ni de lujo. Y sobre todo, muchas veces va a tener formas y tamaños muy grandes, como cántaros, por ejemplo, los que están aquí ilustrados, pues pueden ver que el tamaño de los cántaros es bastante voluminoso. Y a la hora de transportar realmente ese tipo de vasijas va a ser bastante difícil, dados los medios de transporte de la época, va a ser difícil llevarla muy lejos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo pudieron haber cargado vasijas grandes. Se hizo un estudio, por ejemplo, en el área de Tikal, donde mencionaban que las vasijas grandes, cotidianas, como los grandes cántaros, no viajaban a más de un promedio de 5 kilómetros fuera de la zona de producción. Eso nos da un poquito una idea de que la vajilla cotidiana básicamente no viaja, no se va muy lejos. Mientras que la vajilla de servicio, los cuencos, los platos lindos y bonitos y decorados, sí, ellos sí van a poder viajar a distancias mucho más grandes. Por eso tenemos que imaginar una producción de cerámica doméstica fuertemente localizada. Y también se tiene la visión de que la producción de vajilla doméstica era una cuestión cotidiana, no siempre muy especializada, sino que también podía ser una actividad anexa a las actividades principales de la gente. Por dar un ejemplo, la vajilla doméstica de los mayas del Clásico Tardío también tenía sus propios estilos y modelos decorativos, pero en realidad en la totalidad de las tierras bajas se caracteriza por los mismos modelos cerámicos. Por ejemplo, los cántaros más grandes en general en todas las tierras bajas van a ser sin engobe, así sin color, y en muchos casos, en la mayoría tal vez de los casos, con decoración estrellada, que llamamos los estriados. Eso es común en todos los sitios del Petén y de las tierras bajas en general, van a ver de estos cántaros. Y por ejemplo, los recipientes más pequeños, tal vez para acarrear agua o preparar alimentos, cuando tienen color, en la mayoría de los casos, estoy simplificando un poquito, pero es para entender bien que está muy generalizado, pero en la gran mayoría de los casos tienen un solo color y son rojos, en todas las tierras bajas. Estamos hablando de que
Aunque todos tienen focos de producción, seguramente regional, aunque seguramente esas vasijas no se intercambiaban muy lejos, pues sí, siempre en esta gran área cultural de Tierras Bajas tenían siempre el mismo concepto del cántaro grande con estrías o de los vasos o platos o cuencos rojos. Ahora les voy a pasar al tema de Cancuén. Es un sitio que fue investigado desde el 1999, fueron 10 años de investigación y sigue la investigación. Entonces ya se llegó a un entendimiento bastante completo de su situación social, política, de su historia bastante corta, solo fue ocupada durante aproximadamente 200 años en el Clásico Tardío y de su final dramático. Fue fundada en 656 después de Cristo por la lejana y poderosa Calakmul. Después, a partir de 700, fue dominada por dos pilas que se encuentran en la zona del Petesh Batún. Y después del colapso de dos pilas, llega digamos, su época de oro. Cae dos pilas, que era la ciudad dominante, y Cancuén ve el ascenso de su próximo gobernante que se llamó Tarchanak. Y este Tarchanak se benefició de un vacío político de la región y aprovechó una red de intercambios de bienes entre las tierras altas, aquí en anaranjado, y las tierras bajas en verde, para hacer crecer su ciudad, para hacer prosperarla y que se vuelva un centro de producción y de exportación de artefactos de jade. Esa es una de las grandes características de Cancuén, es que fue uno de los muy pocos lugares conocidos en el área maya de producción e intercambio de objetos de jade. Pero Cancuén es un sitio de cultura tierras bajas, es un sitio típico, con la excepción de que no tiene templo o pirámide así monumental como en la mayoría de los otros sitios, pero tiene un palacio monumental, tiene arquitectura de mampostería, tiene la bóveda maya, juegos de pelota, altares, estelas. Es un sitio de cultura tierras bajas. Sus dos mayores características fueron entonces, por un lado, su ubicación estratégica al pie de las montañas de las tierras altas que pueden ver aquí. Entonces, y su implicación en la producción e intercambio de objetos de jade, pero seguramente también podemos imaginar de otros bienes. Este es el parque arqueológico de Cancuén. El sitio es mucho más grande y está rodeado por el río. Aquí podemos ver el mapa del sitio, en negro podemos ver el río. Y Cancuén se encuentra realmente en medio de este meandro del río. Se considera que fue un puerto en el sentido en que podía recibir bienes y exportarlos. Es interesante como anecdótico ahorita, pero ver que en temporada de lluvia se inunda bastante el sitio. Por ser un lugar de intercambio de bienes, por ser un lugar seguramente de paso, porque está en una de las seguramente cabeceras de navegación del río Pasión, podríamos imaginar que en la cultura material podemos ver las huellas de una población posiblemente mezclada, que podría venir de varios lados y que se instalaría en este lugar. Para este enfoque, el estudio de la cultura material y de la cerámica es totalmente primordial. Podemos ver en Cancuén relaciones con las diferentes regiones que les voy a presentar ahorita. Hay una relación fuerte con el Petén. Más que todo vamos a hablar del Petesh Batún y de la cuenca del río Pasión, pero del Petén en general, de las tierras bajas en general. También podemos ver una relación del sitio con el sur, con todas las tierras altas y el altiplano. También existe una relación con la región lejana de Palenque. Entonces les voy a explicar simplemente en arqueología cuáles son los datos y cuáles son las evidencias de relaciones con esas diferentes regiones. Con el Petén tenemos datos epigráficos. Cancuén fue fundada por Calakmul, que es un reinado de mucho más al norte, totalmente cultura de tierras bajas. Cancuén después fue dominada por dos pilas, desde el Petesh Batún. Para eso tenemos la alianza matrimonial entre la mujer de Cancuén y el gobernante 3 de dos pilas.
Y también después de la caída de Dos Pilas, después de esa como independencia de Cancuén, Cancuén llega a controlar a Machaquila, un poco al noreste de Cancuén. Entonces, para los contactos con Petén, con el Petén, tenemos más que todo datos históricos, además de lo que les conté de primero, que es un sitio así con todos los modelos tierras bajas, con un palacio enorme, juegos de pelota, etcétera, etcétera. Con las tierras altas, el contacto es de índole diferente. No hay evidencia epigráfica, pero sabemos que hay importación de obsidiana, como hay obsidiana en todos los sitios de mayas, pero esta obsidiana también está presente en Cancuén, que implica que hay paso de gentes y viaje de gente entre las dos áreas. Importación de jade, aquí dice desde el río Motagua, tenemos datos que nos permite pensar que tal vez desde el Valle de Salamá. Importación de bloques de jade que en Cancuén se trabajaban y después se exportaban las piezas hechas. Entonces hay una relación muy fuerte con algún lugar de tierras altas en este sentido. Y también es interesante ver que en Cancuén la arquitectura residencial está hecha con barro, al contrario de los sitios del Petén que se caracterizan por sus construcciones de piedra. Y en cambio en tierras altas es mucho más común ver residencias hechas simplemente con barro y arcilla. Con Palenque, pues lo más visible a primera vista desde el inicio del proyecto fue con la cerámica. Otras conexiones con Palenque, no hay evidencia epigráfica. Hay una similitud que fue observada anteriormente en los trabajos en Cancuén, que decoraciones de estucos en el palacio podrían tener técnicas de fabricación parecidas o muy similares a las utilizadas en Palenque. Y es interesante ver que hubo un análisis químico de jade que comprobó que el jade de Cancuén y el jade de 4 máscaras funerarias de Palenque eran el mismo jade, era la misma fuente de materia prima. Eso ya era una conexión entre Cancuén y Palenque. Pero como vamos a ver, la cerámica nos dice más en este sentido. En fin, ya que consideramos a Cancuén como un sitio fronterizo, lo cual implica relaciones externas entre varias regiones, es importante preguntarnos en qué medida Cancuén fue solo un lugar de paso o si de alguna manera logró imponer una identidad propia, no solo reivindicada políticamente, sino también a nivel de comunidad. La historia y la arqueología tienden a decir que sí, y que Cancuén mostró una fuerte influencia y identidad local. El gobernante Tarchanac llevó la ciudad a su apogeo no solo político con el dominio sobre Machaquila, sino también arquitectónico con todo ese palacio, estelas y monumentos. Y sobre todo, y también parece que Tarchanac estableció parte de su identidad política e iconográfica al usar elementos iconográficos relacionados con temas acuáticos. Ya sabemos que si Cancuén está en un río, sí pudo haber tenido enfoque de puerto. También sabemos que hubo una red de canales adentro del sitio como para el manejo del agua dentro del sitio, que es un tema muy interesante, varias reservorios de agua. Y Tarchanac sí impuso también su identidad alrededor de motivos iconográficos relacionados con el agua. Esto es el panorama que podemos tener de Cancuén en base a la arqueología, la epigrafía, la iconografía. Ahora, ¿qué nos dice la cerámica? Aquí les puse a qué se parece la mayoría de los tiestos en los estudios cerámicos. No vamos a creer que siempre todos los días estamos viendo vasijas completas y obras de arte increíble. Muchas veces tenemos que lidiar con pedacitos como de este tamaño. ¿Qué nos dicen los miles de tiestos que están en curso de análisis en el laboratorio de Cancuén? La identificación de las producciones locales e importada es un tema clave para entender bien el origen y las relaciones de la población de Cancuén con sus vecinos. Tenemos que, para eso, hacer dos cosas: una clasificación estricta de tipos cerámicos y ver los estilos y los tipos, los grupos, variedades. Pero también cruzamos estos datos con análisis químicos de proveniencia de pasta, que nos va a poder decir tal vasija o tal tiesto proviene de tal otra región.
que nos ayudó mucho para las dinámicas de intercambio. Entonces, en cerámica se confirma totalmente las relaciones con el Petén, con Palenque, con el altiplano. Pero ¿qué nos dicen esas relaciones? ¿Será que cada vez son relaciones de la misma naturaleza? Muy rápidamente, un conteo global de la cerámica de Cancún nos mostró que podíamos dividir la cerámica en 4 conjuntos cerámicos. Llamo conjunto cerámico un grupo de cerámicos de tipos, de variedades que son característicos de cierta región, ya sea importados o imitados o producidos, donde sea que fueran producidos. Pero toda la cerámica del conjunto Petén, que lleva el estilo y la marca y la característica de Petén, es la mayoritaria en Cancún. Pero es normal, estamos, ¿verdad?, en un sitio de tierras bajas. Después tenemos el segundo mayoritario, es el estilo del conjunto Cancún. Después tenemos el conjunto Tierras Altas y un poquito, aquí lo puse en México, es más correcto decir conjunto de la región de Palenque. El conjunto Petén fue el más popular. En los recipientes domésticos están con grandes ollas sin engobe. Es interesante de ver que casi no hay ninguna olla, ningún cántaro estriado, como les estaba diciendo que es la marca de todas las tierras bajas en la cerámica doméstica. En Cancún no hay. También es interesante ver que casi no hay ninguna cerámica roja, cuando normalmente en tierras bajas, la mayoría está roja. Pero estos polícromos que tienen base naranja y que tienen decoración roja y negra, que es muy común en todas tierras bajas, está muy presente en Cancún. Sin embargo, es interesante decirles aquí que he seleccionado para esta presentación las mejores piezas del sitio, las más hermosas que tenemos. Lo que les quiero decir aquí es que en la muestra de polícromos, aunque todos son del estilo del Petén, pues hay muy pocas variaciones en formas, hay muy pocas variaciones en decoraciones y aunque uno no quiere estar juzgando ni nada, pero sí a veces poca destreza artística en la realización de las piezas. Y los análisis químicos que todavía están preliminares, pero que ya nos dan algunas informaciones, pues nos dan a entender que es muy posible que buena proporción de este material en realidad esté producido localmente. Con el conjunto Tierras Altas, también voy a dividir entre vajilla doméstica y vajilla de servicio. La vajilla doméstica es interesante porque hay muchos comales, esos son los perfiles del borde de los comales. En las tierras bajas son escasos los comales. Sí hay, pero son bastante escasos. En tierras altas son mucho más comunes y en Cancún son muy comunes. Otra cosa, se encuentran cántaros muy grandes, es decir, estoy sugiriendo que no se importaron, sino que fueron producidos localmente. Y es interesante ver que estos cántaros tienen una pasta porosa. La pasta porosa se va a obtener que en el momento de amasar la arcilla se le echa material orgánico, por ejemplo, ¿sí? Y cualquier material orgánico que va a desaparecer en el momento de la cocción y dejar una superficie con hoyitos y una pared porosa. Esta técnica de fabricación estuvimos buscando en Petén, estuvimos buscando en la bibliografía y las colecciones de cerámica, solo hemos encontrado por el momento en el Alta Verapaz, en algunos sitios de Alta Verapaz. El hecho, es importante recordar aquí que los alfareros bien pueden imitar un estilo, pueden imitar un dibujito para decorar la vasija, por si el consumidor quiere una vasija con una flor, pues pueden imitar una flor. Pero en general las técnicas de fabricación son las que aprendieron de su propio maestro y son cosas que no modifican, porque son cosas que simplemente si siguen haciendo vasijas, aunque le van a dar una forma, un color y una decoración diferente, pero siempre van a seguir utilizando las técnicas de fabricación que aprendieron desde siempre. El hecho de tener vasijas
de gran tamaño en Cancuén con pasta porosa, pues nos hace poner la hipótesis que simplemente eran gente del Alta Verapaz que se instalaron en Cancuén y siguieron fabricando sus vasijas con las mismas técnicas que siempre aprendieron y que se transmitieron de generación en generación. En cuestión de vajillas de servicio, las conexiones con tierras altas, pues vemos importaciones de piezas de cuencos. Son cuencos que tienen el estilo, no sé si vienen de o si están imitados del sitio Chipoc, que se encuentra debajo de la ciudad de Cobán. En cuanto al conjunto de Palenque, se manifiesta en dos formas, el gris fino y el naranja fino. Se encuentra en todo tipo de contexto en el sitio. Es muy llamativo por componerse casi exclusivamente de pequeños cuencos. No hemos encontrado ninguna vasija grande que nos pueda dar de pensar de que fue fabricada localmente. Y de hecho los análisis químicos comprobaron totalmente que la gran mayoría, que se puede dividir en dos partes. Hay una parte que viene de la zona de Cancuén, pero los naranja fino que se ven abajo vienen de una región todavía más remota, que sería el sur de Veracruz, la región de la Chontalpa. Eso sería seña de intercambio-comercio. Es interesante ver que estos materiales no es que aparezcan solo en los palacios, no es que sean simplemente regalos entre políticos, aparecen en todo tipo de contextos, aparecen en el taller de los artesanos del jade. O sea, sí está realmente ligado a una dinámica de intercambios, pero no elitista. Y en fin, el conjunto Cancuén es el estilo local, es un estilo inventado localmente. Toda la cerámica, en vez de ser roja como en todas las tierras bajas, toda la cerámica tiene este color naranja y las formas, para los que están acostumbrados a trabajar con formas de borde, pues las formas son totalmente inéditas, muy estandarizadas, muy coherentes, muy homogéneo. Realmente es la marca de una producción local que se inventaron un estilo, fue un estilo popular y lo siguieron produciendo y distribuyendo. Para interpretar estos datos, ahorita solo les presenté a qué se parece la cerámica de estos cuatro conjuntos. Ahora quisiera presentarles un poquito un acercamiento a la interpretación. La presencia de cerámica de fabricación local o importada nos compruebe la relación con las tres regiones que les dije. Pero con la región de Palenque, como les dije, solo podemos ver por el momento una relación de dinámica de intercambio, de comercio, intercambio económico probablemente. Se importaban los recipientes o tal vez su contenido, eso sí no lo sabemos. Y eso fue la única relación que podemos ver con la región de Palenque y la región de la Chontalpa. Aquí. En cambio, con el Petén y las tierras bajas en general, la relación es mucho más fuerte. Ya vimos que la mayoría del material tiene este estilo del conjunto Petén. Se encuentra en todas las zonas de todos los contextos sociales del sitio. Sin embargo, los análisis químicos preliminares ya indicaron que los recipientes gris fino y naranja fino no provienen de la misma fuente que los de Cancuén. Por supuesto, estoy generalizando un poquito para poner las cosas relevantes así en esta conferencia. Pero en la mayoría, el Petén Batún importaba recipientes de cierta zona cerca de Palenque, y Cancuén, al menos con el naranja fino, importaba sus recipientes de otra zona. Esto nos muestra que, a final de cuentas, no se proveían de vasijas en el mismo lugar, no tenían este contexto, no compartían sus proveedores de gris fino y naranja fino. Es algo que nos dice que Cancuén y Petén Batún y Petén no estaban tan asociados tal vez como lo habíamos imaginado. Además, bueno, estamos empezando a pensar que la presencia tan fuerte del conjunto Petén en Cancuén se debe más a una influencia cultural general más que de contactos permanentes entre las dos regiones. Recordemos que muchos recipientes polícromos podrían ser de fabricación local, no fueron importados. Con las tierras altas hay conexiones comerciales
de intercambio de bienes, prefiero decirlo así, por la presencia de cuencos que fueron importados. Hay análisis químicos ciertos nos dijeron que sí, fueron importados, y también la presencia de fabricación local. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que hay contacto tal vez más o menos permanente con algunas zonas de tierras altas, no solo con Chipoc, pero también con Salinas de Nueve Cerros, que es un sitio proveedor de sal, y como tal pienso que es tal vez obvio que tuvo que tener contactos permanentes por el intercambio de sal con Cancuén y otros reinados, otros lugares del Petén y del área maya. Entonces, hay comercio, intercambio, hay gente de origen de tal vez Alta Verapaz o algún lugar del altiplano que fabrica en Cancuén sus piezas, y tal vez también hay unos hábitos de alimentación un poco diferentes de los del Petén, el uso del comal, y que serían tal vez más comunes en tierras altas. En fin, la tradición de cerámica de Cancuén es muy fuerte, encontrándose en todas las partes del sitio y todo tipo de contextos. Es muy homogénea, es muy bien hecha, estandarizada, aunque no necesariamente muy inventiva en términos de decoración. A veces tampoco tenían mucha destreza para representar los motivos. No pasa esta producción de Cancuén, por el momento no pasa de un radio de 15 kilómetros alrededor del sitio. Estamos hablando de una microrregión. Es interesante también ver que, a pesar de que la cerámica producida en Cancuén tiene un estilo original y fue totalmente inventada, pero sí se dejó influenciar por modelos del Petén. Por ejemplo, aquí los cántaros grandes del tipo pantano impreso influenciaron la producción cerámica naranja de Cancuén, que hicieron sus propias imitaciones. Tal vez las impresiones son un poco diferentes, tienen acanalados así verticales que este no tiene, pero se están dejando influenciar. También se dejaron influenciar por la cerámica de Chipoc, que es la que está del lado izquierdo. Chipoc se caracteriza por unas cantidades increíbles de este naranja inciso y de este crema inciso, que encontramos también en Cancuén, pero a veces simplemente con motivos decorativos diferentes, pasta diferente. Químicamente probablemente van a ser locales de Cancuén, entonces la producción de Cancuén también se deja influenciar por las tierras altas. Quería ilustrar un poco el alcance del estudio cerámico en la arqueología maya. En Cancuén la cerámica confirma ciertas hipótesis y nos abre tal vez un poquito los ojos sobre otros temas que no habíamos pensado antes. Por su ubicación peculiar, la ciudad fue un lugar de intercambios y paso de gentes de todos horizontes, eso lo tenemos muy claro. Pero contrariamente a lo que la geografía y la epigrafía y la historia y la arquitectura nos deja entender, pues el contacto con el río Pasión y con las tierras bajas en general era menos de lo que imaginábamos. Aparece que, a pesar de una fuerte relación política reivindicada en la iconografía y en la epigrafía y en la arquitectura, pues tal vez la gente no ha tenido tantos contactos permanentes con la gente del Petén. De hecho, hay que recordar que el ascenso del gobernante Tarchanac ocurre en el momento del colapso de Dos Pilas y una época en que todo el Petén Batún empieza en una gran época muy larga de guerras endémicas que los lleva al colapso. Entonces, al momento del apogeo de Cancuén, el Petén, la región más cercana del Petén de ellos está en guerra, está en peligros, está en tensiones grandes. Eso viéndolo así, no nos sorprende que Cancuén haya, por ejemplo, importado sus vasitos naranja fino desde otra región más lejos que Palenque. No nos sorprende que tal vez no haya importado tanto material del Petén, porque tal vez simplemente no se quería involucrar en estas guerras cuando era una época en que estaba en su apogeo. Con las tierras altas, la relación a nivel arqueológico y cerámico parece más ligada a la presencia de población del altiplano en Cancuén y de contactos y de intercambio.
no se trata de una relación reivindicada políticamente, no necesariamente les conviene poner en las estelas y en los textos y en la iconografía que tienen relación con el altiplano, pero lo que vemos de la arquitectura de barro, de la fabricación local de ciertos recipientes y de la importación de otros, ¿qué nos está diciendo? Yo creo que podemos poner la hipótesis de que está diciendo simplemente que la gente que vivía ahí, la gente común, digamos, la gente que se instaló ahí, pues tenía fuertes conexiones o orígenes del lado del altiplano de las tierras altas. Para nosotros, Cancuén se puede presentar como un sitio fronterizo, poblado probablemente por una mezcla de gente a la vez local del altiplano y de tierras bajas, y que logró imponer, a pesar de esa gran mezcla, logró imponer una identidad a nivel microrregional. Al incorporar elementos tierras bajas en la ciudad, la clase dirigente asentó su poder político, reivindicándose así de la cultura políticamente dominante de los reinados del Petén. Sin embargo, la presencia de la cultura del altiplano que se deja percibir en el trasfondo, de manera discreta, pero permanente en todos los niveles de la sociedad. Y al mismo tiempo, sí se valoraron las características locales de la comunidad como parte de una identidad proclamada única a través de la producción de artefactos de jade, de elementos acuáticos utilizados en iconografía con su relación privilegiada con el agua, con el tema del agua, por el río y los canales que tenía el sitio. Pero también una comunidad de alfareros, de artesanos, lograron imponer un estilo propio, una especie de identidad alfarera, si podríamos ponerlo así entre comillas, que se refleja en un nivel más cotidiano, pero sí que es muy fuerte y que fue muy popular en los 200 años de vida del sitio. Espero no haber sido muy confusa tal vez en esta presentación. Yo simplemente, más que todo, el propósito de esta presentación era tratar de recordarnos y recordar que los arqueólogos no solo buscamos conocer a los gobernantes, a las estrategias políticas y a las cosas que les pasaron así, las cosas oficiales, digamos, sino también queremos conocer a la gente, a las sociedades en las cuales vivieron y qué dinámicas tuvieron. Especialidades como el estudio cerámico, en especial cuando se logra combinar con análisis químicos y epigrafía y todas las diferentes especialidades de la arqueología, pues pueden ayudarnos a conocer un poquito más de las poblaciones antiguas y a recordarnos de que la historia oficial no siempre constituye la única realidad. Muchas gracias por su atención. ¿Se podría decir que es el equivalente a una pequeña Venecia? El plan que tenía en Europa, Oriente, Occidente, el Cancuén. No creo en el sentido que... Reducido. Sí, tal vez la comparación tal vez no está tan así. Sobre todo porque el sistema de canales no es tan desarrollado como... No, pero por tener de todos lados gente que llega y... ya. Yo creo que sí, tal vez sí sería una comparación interesante, sí. Quisiera yo preguntarle aquí, ¿de qué tiempo estuvo poblada Cancuén y cuándo fue su colapso? Sí, gracias por la pregunta. No lo desarrollé mucho. Fue fundada a nivel de epigrafía. La epigrafía dice que fue fundada en 652, si no estoy mal, y termina en el 800. Es una ocupación muy corta, 150 años, y termina de manera muy violenta porque lo que se encontró en uno de los reservorios de agua de la ciudad, al excavar, se excavaron dos, y en los dos se encontraron una gran cantidad de individuos que fueron arrojados al agua con muestras de violencia y que fueron arrojados con todas sus pertenencias. O sea que la conclusión de esto es que no se trató de un saqueo, digamos, sino que algún evento violento hizo que algo pasó y se mataron una gran cantidad de gentes y cierta cantidad de esa gente fue tirada en el agua. Pensamos que
Posiblemente la familia de la élite fue tirada ahí porque sus pertenencias sí realmente era suntuosa. En total, si no estoy mal, sería unos aproximadamente 32 más 15, unos tal vez 50 personas entre estas dos aguadas. Entonces, sí tenemos evidencia muy clara de un final violento, además que pienso que el hecho de tirar los cuerpos en el agua va a contaminar el agua, que era nacimiento natural, entonces se termina la ocupación y en cerámica no hay nada después de la fecha 800. Pero no hay ninguna evidencia de quién los invadió. Eso es lo que no se sabe. Pues, No se sabe. muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Buenas noches. Me encanta el tema de Cancuén como un sitio pluricultural. ¿Pudiera usted ampliar sobre este punto? Es decir, podríamos extrapolar y decir que aparte de una cultura de Cancuén, había rasgos de influencia cultural palenquiana, o no sé cómo se le llamaría, cultura de Petén. ¿Me pudiera ampliar sobre este punto, por favor? Yo creo que las informaciones culturales de las cuales disponemos ahora en Cancuén son las que expuse aquí, que son tanto de arquitectura o de cerámica o de algunas comparaciones químicas de proveniencia de jade o de cerámica. Por el momento no tenemos mucho más que esto y es uno de los retos también, porque cuando empezamos a hablar de cultura y de poblaciones, pues rápidamente viene el tema de las etnias y de la lingüística. Esto no sé, creo que todavía estamos lejos de poder aportar respuesta, que sería muy, muy interesante. Buenas noches. Buenas noches. Por acá. Usted expuso que la arquitectura de Cancuén está hecha de barro. ¿Es totalmente de barro o se utilizó también la piedra caliza? Depende de qué edificio se trata. El centro, el palacio, como han visto aquí, el palacio y el juego de pelota, uno de los 3 juegos de pelota, por ejemplo, las estructuras más elitistas sí tienen mampostería, tienen bóveda, pero en el Petén, en las áreas más al norte, aunque las residencias sean muy modestas, es muy común que tengan, aunque sea una pequeña plataforma de piedras. En Cancuén no, en Cancuén son plataformas de barro y es una gran dificultad a la hora de excavar también, porque sí es mucho más difícil ver los niveles y todo eso, pero sí es una de las características en este sitio, que hay muchas plataformas simplemente de barro. ¿Este barro es barro cocido? No, es puro barro, sí. Como al adobe, digamos. Podría ser, no sé, sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En cuanto a lo que decías de la influencia de tierras altas, bueno, mencionabas lo del jade, la obsidiana, ¿verdad? Que venía más del valle del Motagua, hablabas de probablemente Salamá. Pero digamos, ¿qué relación tenía con las tierras altas adyacentes, digamos, con la Alta Verapaz? Tú mencionabas Salinas de 9 Cerros y lo clasificabas como de tierras altas, aunque uno podría pensar que está todavía en tierras bajas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué relación tenía, aparte de Salinas de 9 Cerros, mencionaste Chipoc, digamos, con esa área adyacente? Y por otro lado, desde el punto de vista de la epigrafía, pues eso sigue respondiendo a un idioma más bien yucateco o choltí, no sé. No hay, digamos, relación con las tierras altas en esa parte más epigráfica y con la población reciente del área, pues, de que es área quechí. ¿Hay alguna relación, digamos, ahí con ellos, no? Para el tema de epigrafía no le puedo decir, y siendo especialista de otro área, no le puedo contestar bien, apropiadamente. Con lo de Salinas de 9 Cerros, que por cierto sí se clasifica más como un sitio de tierras bajas, al menos en cerámica. Sí, las relaciones se ven en cerámica porque sí tenemos vasijas en Cancuén que químicamente provienen de Salinas, que todavía tenemos que resolver el tema porque eso nos va a permitir profundizar un poquito más la relación con Salinas. El hecho de que Salinas haya sido interpretado como un lugar productor de sal me parece esencial
en el sentido en que seguramente la sal tuvo que viajar, y si hay un puerto o un lugar que conecta tierras altas y tierras bajas muy cerca, me parece una lógica que tenemos que comprobar de que simplemente hay una fuerte conexión ahí. Y en cuanto a Chipoc, sobre todo es únicamente con la cerámica, con análisis químicos que sí comprobaron una semejanza con ciertas piezas de Cancuén con las piezas de Chipoc, y esta relación estilística que podemos ver aquí, que son realmente imitaciones directas de Chipoc. Entonces, estamos viendo algunos detalles, por ejemplo, la imitación con Chipoc, o por ejemplo, un dato químico, y eso nos abre la puerta a una relación con una nueva región, y tenemos que jalar el hilo para saber y aprender más y buscar más en las direcciones que nos indican estos datos que surgen así. Entonces, estamos en proceso de investigación. El análisis no ha terminado, hay como miles y miles y miles de textos que quedan por ver. Todavía están excavando, ahorita los compañeros están en campo excavando, creo que bajo la lluvia y entre los zancudos, pero la investigación sigue, y tal vez el próximo mes voy a tener ideas totalmente diferentes, y tal vez voy a decir lo que dije aquí no era cierto, pero es lo emocionante de la investigación. ¿Sí? Usted señaló que el uso del comal era de tierras altas y que en las tierras bajas casi no había eso. Esto es un hecho que yo no sabía y es sorprendente, porque todos pensamos que el comal no es solo algo maya, es todo Mesoamérica la que usa el comal. Entonces, ¿ustedes se postulan que en las tierras bajas no consumían tortillas? De las tortillas no sé, me imagino que si no hay comales, no sé cómo van a ser las tortillas. En cerámica es un hecho de que en tierras bajas y en otros sitios donde he trabajado es muy poco común encontrar comales. O sea, es realmente una cosa rara, y uno mira el tiesto y diciendo, ¿pero qué es esto? Y se tarda un montón para entender qué es. En Cancuén hay un montón, y en tierras altas, en varios otros sitios hay, pero tienen una forma diferente, tienen asas, es una forma diferente, pero se siguen clasificando como comales. He leído en alguna parte que se conocía la costumbre de tortillas en el altiplano, mientras que en tierras bajas era más común la tradición culinaria de tamales. Lo último es que sí, respondiéndole tal vez un poco, ayudando, que sí, el tamalito, no como el tamal, sino el tamal de viaje, el tamal de hecho solo de masa, es lo que sustituye la tortilla en la zona donde no hay evidencia comalera. Pero no, iba más hacia las rutas de comercio que aparecen en los mapas, y que están obviamente o tradicionalmente seriamente vinculados a los ríos. Aunque entre Salinas de Nueve Cerros y Cancuén pudo haber habido una ruta por tierra mucho más corta y que sigue las cuencas de esta zona kárstica, y que están los dos en las zonas bajas. No, y pregunto, ¿qué más se sabe de Salinas de los Nueve Cerros, siendo un sitio que está ubicado en una posición similar geográficamente hablando que Cancuén sobre la Pasión y Salinas de los Nueve Cerros sobre el río de las Salinas? O sea, ¿por qué Salinas de los Nueve Cerros no, ocupando una posición similar, pudo haber tenido un desarrollo similar? Sin embargo, pareciera que no. ¿Qué más se sabe de Salinas de los Nueve Cerros, si es posible, o si sabes algo? Directamente no, pero le traigo la buena noticia que ahorita acaban de estar en temporada de campo en Salinas de Nueve Cerros. Entonces empezaron un proyecto este año a cargo del doctor Brent Woodfield. Entonces estamos bien emocionados de saber qué va a pasar y qué resultados nos van a aportar para avanzar. Sí. Solamente un comentario sobre los tamales y tortillas. En las vasijas pintadas hay muchas representaciones de tamales, pero no hay de tortillas. Es cierto. De modo que si hacían tortillas, entonces
no lo hicieron en los palacios. Sí, 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 es cierto, muchas gracias, no me recordaba el dato, es muy cierto. Muchas gracias por su atención.